que los invito a que no encadenen a este país. Los invito a que agarren la llave y que les quitemos el candado. Parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, y a ustedes ya ni siquiera les tocó como gobierno en el PAN. Y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, ya se les olvidaron los contratos por casi 8 millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por el supuesto mantenimiento de instalaciones. Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación. Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero y estén teniendo una excelente tarde, pues se exhiben los contratos millonarios de Xóchitl Gálvez en estos organismos tapadera que está defendiendo el PRIAN, y no solo de Xóchitl Gálvez, sino de otros prianistas también. Diputados de la Cuarta Transformación paran en seco a extrabajador del INAI, que llegó defendiendo la corruptela del PRIAN y hasta haciendo el ridículo con una llave y una cadena con tal de defender a sus patrones, diciendo que se está encadenando a los mexicanos para un retroceso histórico. Diputada Lilia Aguilar destacó cómo no se van a rasgar las vestiduras si con una botella de whisky y con moches estaban a favor de estos organismos tapadera de los gobiernos del PRI y del PAN y de los contratos millonarios de Xóchitl Gálvez. Lilia Aguilar destacó que la reforma en materia orgánica es muestra del compromiso de la Cuarta Transformación con la transparencia y la competencia justa, rechazando la complicidad de los grandes empresarios que han socavado la integridad de diversas instituciones autónomas que durante años han operado sin independencia. A continuación con el video. Hoy esta cadena demuestra cómo estamos encadenando a todos los mexicanos para un retroceso histórico, que no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo, y no lo estamos haciendo con conciencia porque es un tema que desconocemos. Yo les puedo preguntar y no saben qué es una plataforma de acceso a la información pública y una plataforma de mecanismos de rendición de cuentas. Qué casualidad que hace no más de 8 años yo fui el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la Ciudad de México, y hoy aquí tenemos a varios compañeros que votaron y fortalecían los institutos de transparencia. ¡Qué ironía! Y le puedo decir nombres, compañeros que estuvimos ahí y que lo hicieron. Hoy aquí vienen a decir otra cosa. Tienen una secretaria de la mujer que discutíamos día a día para fortalecer al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México, y hoy se olvidan. Enséñenme su vitamina para eliminar cualquier memoria y generar nuevos recuerdos y una mejor realidad. Eso no existe. ¿Con qué objeto, diputada Antares? A ver si el orador me puede aceptar una pregunta. ¿El orador acepta la pregunta de la diputada Antares? Sí, la acepta. Sí, la acepta, diputada, adelante. En realidad son dos. La primera, ¿en qué ha beneficiado la presencia del INAI que defiende usted a la ciudadanía? Porque las funciones que realizan todos los órganos, incluida esta Cámara en materia de transparencia, pues pueden perfectamente suplir lo que hace el INAI. Y la segunda es, ¿cuándo se van a resignar ustedes a que no son gobierno ni mayoría? Gracias. La Tiene la acepto palabra, con gusto. diputado. Pues, amiga, la resignación es la misma que ustedes tuvieron muchos años para estar compartiendo hoy la malaborada idea de gobernar y no saber gobernar. Y te respondo la siguiente con un tema más técnico. Primero, preguntarte a ti también si sabes qué es el INAI y qué funciones hace. Si tú lo sabes, yo te puedo decir las vertientes de lo que me ha dicho y te voy a contestar para que veas que no estoy evadiendo tu pregunta. Primero, hay un Sistema Nacional de Transparencia, y ese Sistema Nacional de Transparencia hace que cualquier ciudadano tenga acceso
a poder tener la información de los gobiernos, tener información del presupuesto, tener información de los programas analíticos de cada gobierno y de cada POA. Gracias, diputado. Yo los conmino, diputados, a poder elevar el debate y que no vengamos aquí a debatir sobre la cuarta deformación de este país. Podamos generar debate, creemos ideas, digamos cómo podemos tomar esta llave de la transparencia, que los invito a que no encadenen a este país. Los invito a que agarren la llave y que les quitemos el Concluya, candado compañero diputado. que ustedes quieren violentar los derechos humanos de este país. Hablan de derechos humanos, están violentando el sexto constitucional. Concluya, compañero porque diputado. no tienen conciencia de lo que es derechos humanos. Gracias, cuarta Concluyó su deformación tiempo, de este país. diputado. Hace 10 años, el diputado Ricardo Mejía y su servidora, junto con el diputado Ricardo Monreal, Luisa María Alcalde, Magdalena Núñez, el profesor Alberto Anaya, estábamos en esta tribuna oponiéndonos a la creación de muchos de estos órganos, específicamente de la COFESE, del IFT, de la CRE, de la autonomía de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Y hoy me da mucho gusto, bueno, en aquel entonces evidentemente el Pacto por México, que como decía el líder del PAN en aquel entonces, Gustavo Madero, se arreglaban todas las cosas con una botella de whisky, estaban a favor de la creación de estos organismos porque tenían una repartición de estos órganos. Y en aquel entonces se entendía que lo defendieran porque eran el gobierno. Pero la reflexión que yo hago antes de subir a esta tribuna es que habla muy bien de nosotros, que a pesar de que hoy estamos en el gobierno, estemos en contra de organismos de esta naturaleza, porque demuestra que no hay complicidad de este gobierno con los grandes empresarios de este país, que no solamente se han servido de estos organismos para mantener un poder sustancial en los mercados, sino que los han utilizado con una careta para decir que hay control en la competencia, como tapaderas viles de sus actos económicos preponderantes. Hoy han demostrado ustedes que a pesar de que nosotros hemos cambiado de ser oposición a ser el partido o los partidos en el gobierno, ustedes son los hijos de Slim y los sobrinos de Salinas Pliego, porque las leyes funcionan y funcionan bien. Los que no han funcionado son los operadores, porque la naturaleza del gobierno es la operatividad de todos estos temas y los organismos públicos constitucionales autónomos, tenían una lógica de hacer actividades que eran sustanciales para el desarrollo de las políticas públicas, pero no que no son indispensables. Vienen acá a decir que estamos rompiendo toda lógica y que todos los actores económicos se van a venir en contra de nosotros. Perdón. Los que se van a venir en contra de nosotros son a los actores económicos a los que estos organismos defienden. Y les voy a explicar por qué no han funcionado, pero los dejo con una reflexión, diputados del PRI, del PAN y pues del Movimiento Ciudadano que nunca están. El INAI duró 11 años sin ser un órgano constitucional autónomo y era parte del gobierno central. El Coneval 9 años, la COFESE 20 años duró sin ser un órgano constitucional autónomo. Y así, y en el 2014 se crearon organismos como el IFETEL. ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasó entonces en el gobierno de Felipe Calderón? Entonces toda esta tragedia de la que ustedes hablan sucedía en los gobiernos del PAN. Me parece que no han reflexionado de lo que vienen a decir acá, porque estos órganos, muchos de ellos se crearon, sí, en el gobierno de Enrique Peña Nieto del PRI, y a ustedes ya ni siquiera les tocó como gobierno en el PAN haber disfrutado de las mieles de estos tapaderas de los órganos constitucionales autónomos. Vamos a hablar de por qué no han funcionado y voy a tomar como ejemplo el IFETEL y la COFESE. Primero, porque el IFETEL y la COFESE han sido no solamente casa
sino empleados de los actores económicos preponderantes, específicamente Telcel, TV Azteca y muchos otros. Para muestra un botón, apenas el 1 de noviembre del 2018, el IFETEL le dio una concesión de 20 años a Televisa antes de que llegara el gobierno de la Cuarta Transformación, a TV Azteca. El mismo año, en febrero del 2022, el IFETEL le dio una concesión de 30 años para el manejo de la 5G a Telcel. Y les voy a decir algo, no solamente se han dedicado a perdonarle multas a Telcel, sino que se han vuelto los grandes operadores de Carlos Slim. Tan es así que tardaron casi 5 años en liberar la infraestructura de esta empresa para que la pudieran utilizar los competidores como Movistar o como AT&T. 5 años, 5 años. Eso quiere decir que por eso no se ha podido hacer una realidad la competencia en telecomunicaciones en este país. El IFETEL no solamente tardó en compartir la infraestructura de Telcel, sino que tardaron en regularlo, se enredaron en recursos legales y no compartieron y solamente, se conformaron con los términos de actor preponderante y no hicieron práctica del poder sustancial. Con esto termino. Les voy a decir, y con esto cierro, para demostrarles que no son importantes estos órganos. Telcel dejó de ser, ustedes dicen, un actor preponderante. Del 2013 al 2023 tuvo una participación del 69%. ¿Saben a cuánto bajó? Al 60%. 9 años. Concluya, 9 años, diputada. 2 organismos constitucionales autónomos. Ustedes, hijos de Carlos Slim, no vienen a defender acá ni a los mexicanos, ni al pueblo de México, sino Concluya a quienes su realmente los pusieron en las curules. Estos empresarios, los millonarios de este país. Muchas gracias. Lo que hoy aprobaremos representa poner fin a una era de despilfarro, de abuso neoliberal institucionalizado, por supuesto disfrazado de rimbombantes estructuras, pero poco funcionales como los órganos autónomos. ¡Ojo! Y pongan atención, sobre todo ustedes, los de la oposición, sí, ustedes los del PRIAN, los de los privilegios, los de la corrupción. Lo que buscamos es poner fin a los abusos, no a las funciones que cumplen o deberían de cumplir estos organismos que le cuestan al presupuesto público miles de millones de pesos, que son muy costosos, pero que aportan realmente poco a la vida pública de nuestro país. Pero hagamos un ejercicio. ¿A quiénes están defendiendo realmente los de la oposición? Ya se les olvidaron los contratos por casi 8 millones de pesos que le otorgaron a su excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, por el supuesto mantenimiento de instalaciones. Esos contratos, que ustedes lo saben, son pura simulación. ¡Qué sinvergüenzas! Ya se les olvidaron los titulares del INAI que saltaban ahí de una diputación plurinominal del PAN o del PRI. Jimena Puente, por ejemplo, titular del INAI, del 2014 a 2017, un año después, muy bien premiada como candidata del PRI. ¿O por qué no hablar de María Elena Pérez Jaén, comisionada y después, claro, diputada federal del PAN? Ahí está su autonomía, pura simulación. Eso es lo que son ustedes. Quizás también ya se les olvidó el 1.460.000 pesos que excomisionados se gastaron con tarjeta de crédito, eso sí, American Express Platino a nombre del instituto. Y les quiero recordar lo que detectó la Auditoría Superior de la Federación en su informe de 2022. Cantinas, restaurantes de lujo, hospedajes en España, retiros de efectivo, compras en Walmart y, ¿por qué no decirlo?, hasta un consumo en un centro de entretenimiento nocturno de estos conocidos como table dances. Ya se les olvidó que la auditoría de la Federación reveló que entre 2018 y 2023 empleados del INAI
entregaban quincenalmente del 10 al 60% de su sueldo. Sí, yo sé que esto es lo que ustedes defienden, me queda clarísimo, los conocemos perfectamente bien. A ustedes, oposición, se les acabaron sus privilegios y yo sé que les duele muchísimo. Ustedes no entienden que no entienden. Vuelven a mentir, a injuriar, a calumniar, a tratar de engañar, llenándose la boca ahora de que la información va a desaparecer y que no habrá transparencia. Por favor, ahora resulta que gracias a ustedes teníamos a los gobiernos más transparentes y eficientes del mundo. Nadie les cree. La semana antepasada, escuchen ustedes, la oposición mentía cada 30 segundos. La semana pasada, cada 20 segundos. Esta semana mienten cada 15 segundos. Son, sin duda, unos mentirosos compulsivos. Por cierto, a ustedes que les encanta someterse al actuar de los gobiernos extranjeros, les dejo un dato para que se lo aprendan. Solo 11 de los 62 países con acceso a las leyes de información, y en países como Finlandia, Noruega y Suecia, los organismos de transparencia son parte de alguno de los 3 poderes de las naciones. Que se escuche fuerte y claro. El gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum dará a México el mejor esquema público de transparencia del mundo, la mejor regulación en materia de competencia económica, la mejor gestión en telecomunicaciones, la mejor regulación energética y la mejor evaluación de las políticas públicas. Escuchen bien, escuchen bien. Por segundo sexenio consecutivo van a aprender de nosotros a hacer las cosas bien. Es cuanto, Presidenta.